casa y yo serviremos a Jehová. Hoy vamos a hablar sobre la renovación del pacto. La renovación del pacto. ¿De qué vamos a hablar? La renovación del pacto. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuánto hemos escuchado de esto? Posiblemente usted ha escuchado de este texto. Sabe que está en Josué capítulo 24 en el verso 15. Resulta que en el contexto, el discurso de Josué en Siquén, Josué muere a los 110 años, más o menos. Josué está al final del tiempo y llama a todo el pueblo de Israel. Y cuando uno estudia este capítulo, encuentra que Josué está ahí en Siquén y reunió a todas las tribus de Israel y llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel: al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Note que cuando él empieza a hacer este recuento, y por eso lo leí hasta este texto, él empieza por Abraham, y el padre era Nacor. Nacor era el padre de Abraham y era un idólatra. Por eso es que Dios saca a Abraham de Ur y lo trae hasta el otro lado. Josué está recordando esto y creo que para nosotros debe ser una llamada de atención con respecto a esta parte. A nosotros también fuimos llamados de la vana manera de vivir para ser trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hermanos, esta es la verdad que nosotros debe de trabajarnos. Esta es la verdad que deberíamos de caminarla día a día. Amén. Vean que Josué en el 14, en el capítulo 14, en el capítulo 24, en el verso 14 y en el verso 15, es donde anuncia esto. Pero dice en el verso 14: ahora pues teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Verso 15: y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es una declaración profunda. Esta es una decisión, hermanos, en el momento. Es la tradición en el Antiguo Testamento que cuando las personas iban a morir, normalmente llamaban a aquellos seres queridos para poder compartirles sus últimos y grandes deseos. Josué no es la excepción. Ahora, notemos algo, hermanos, porque es interesante, hablando de la renovación del pacto, porque hay una declaración que todavía sigue resonando en medio de nosotros. La declaración que aún resuena en Josué capítulo 24, verso 15, es la siguiente, y ya la leímos, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero si ustedes y yo le ponemos mucho cuidado a esto, aquí hay una invitación. El principio de la invitación es algo con lo que los hombres de Dios siempre han contado. Dios nunca obliga, Dios siempre invita. Josué está haciendo una invitación, y la invitación específicamente tiene que ver con esto, con que si realmente, ¿verdad? Si ustedes quieren servir a otros, si ustedes quieren escoger lo que sus padres escogieron, no tengan ninguna pena. Pero hay una decisión y dice: yo y mi casa sí vamos a servir al Señor. Hay una decisión, hermanos. Y qué buena esta decisión, porque esto nos tiene que confrontar a nosotros también en nuestra vida. El punto que sigue resonando es esa frase que es conocida por muchos, pero pocos reflexionan sobre el contexto y la profundidad de este texto.
que creo que nosotros tenemos que sacarle partida. Fue dicha en un momento crucial, una ceremonia solemne de renovación del pacto en Siquén, donde el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, debía decidir nuevamente a quién servirían. Hermanos, cuando nosotros atendemos la voz del Nuevo Testamento a través de la inspiración del Espíritu Santo, dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Sí, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo no sé si usted le ha prestado atención al texto con respecto a lo que pudiera ser aplicativo para nosotros. Si sus misericordias son nuevas cada mañana, es porque habrá algo que yo debo hacer cada mañana. Por lo menos yo lo interpreto de esta manera. Si su misericordia es nueva cada mañana, yo tengo que asumir que Dios me está dando la oportunidad una vez más de poder renovar con Él mi corazón, mi día, mi vida. Amén. Y si esto es así, realmente tenemos que entenderlo. ¿Se acuerdan cuando el maná venía y caía del cielo? El maná solamente podía juntarse para un día. Era una sombra, una figura de esto. ¿Por qué era solo para un día? Bueno, porque Dios había dicho al pueblo, júntenlo solo para un día y mañana ustedes se tienen que volver a acordar de mí cuando el maná venga. El pueblo se cansó del maná, les mandaron codornices. Pero el mismo sistema es lo que el Nuevo Testamento a nosotros nos registra. Hermanos, nosotros necesitamos decidir nuevamente, decidir a quién vamos a servir. Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Hermanos, yo creo que esto es un gran reto para nosotros. La promesa personal, Josué declara con firmeza, y es una afirmación que comienza con una decisión personal. Es porque es una invitación, hermanos. Es porque el sí de Dios, que hablamos antes, el sí de Dios nos pone a nosotros en una perspectiva en la cual nosotros estamos aquí porque Él nos dijo que sí nos amaba, porque Él dijo que sí nos iba a salvar, porque Él dijo que sí iba a traer misericordias nuevas, porque Él nos dijo que sí seríamos sus hijos, porque Él dijo que sí seríamos parte del reino de Él. Y después de eso viene todo lo demás. Por eso, qué interesante es que nosotros meditemos en esta parte de renovar el pacto. Renovación del pacto. ¿Cuál fue el pacto que yo hice con Dios? Nosotros a veces no atendemos a estas cosas porque dentro del cristianismo, como se han manoseado tantas cosas y la palabra pacto ha sido manoseada de una forma impresionante, y ahora es un pacto para todo, ¿verdad? Pacto para que me den, pacto para que den más, pacto, ¿verdad? Y todo, pero realmente el pacto es ese convenio en el que yo creo que Dios sigue funcionando. Yo sí creo en el pacto de Dios. Yo creo que el pacto de Dios es una realidad en la que Dios sí se expresa con respecto a eso. Él dice en el pacto, si usted atiende a esta voz, yo soy su Dios. Dios dijo que sí. Usted tiene que decir que sí. Porque si usted dice que no, sinceramente el pacto no funciona. ¿Cierto? Amén. Bueno, nosotros le dijimos sí a Él. Y por eso es que estamos en ese pacto. Ten fe. Dios tiene el poder de cambiar tu situación, también puede ayudarte a superarla. Eso es una frasecita que siempre me encuentro por ahí, que me inspiran. Y que yo digo, Señor, si hablamos de pacto, tengo que hablar de fe. La fe, Dios tiene el poder de cambiar toda situación, porque no es porque yo haga un pacto con Dios, ¿verdad? O que diga ahora porque tengo algo, Señor, bueno, yo pacto porque yo sé que esto se da mucho y por eso mencionaba anteriormente que mucha gente trata de usar la palabra pacto para sacar algún provecho, para sacar de que los hermanos saquen la billetera, porque a veces de ninguna forma, ¿verdad? Pero no está correcto. Pero sí tenemos que entender que la fe a mí me debe alcanzar para decir, Señor, tu misericordia es nueva cada mañana. Yo sí puedo entrar en una comunión con Dios. Yo sí puedo entrar en un pacto con Dios con respecto a que Él y yo podemos llegar a muy buenos acuerdos. Él dice, yo voy a ser su Dios. Y si yo soy tu Dios, usted es mi hijo. Porque yo te escogí, yo te di primero el sí. Amén. Entonces Dios tiene poder de cambiar la situación y también puede ayudarnos a superar
las situaciones. Personas se desinflan, se decepcionan con respecto a esta parte, porque a veces dicen, bueno, pero yo soy hijo de Dios, sí, pero yo estoy con Dios, sí, pero yo, inclusive más donde se manejan estos aspectos del pacto, es que yo pacté con Dios y no me sirvió. Yo digo, no sé qué fue lo que pactó, porque normalmente a veces son cosas económicas, monetarias, o a veces otras muchas, que tenemos que rectificarlas. No está correcto que nosotros vivamos de esa manera. Ahora, Josué toma una postura clara e innegociable en su vida espiritual. Josué toma una postura que nadie lo va a mover, hermanos. Es la postura que hoy Dios nos quiere a nosotros anunciar. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿De qué lado estamos nosotros? ¿De qué lado? Si del otro río, del lado del río o del lado de este otro. Parece que el río hizo una separación impresionante. ¿De qué lado estás tú? Hay una canción, ¿verdad? ¿De qué lado estás tú? Del lado de Jesús. Yo estoy. ¿No se la saben? ¿Nunca fueron a escuela dominical? Yo nunca fui a escuela dominical, nunca tuve la oportunidad, dijo aquel. La fe verdadera no depende de las decisiones de la mayoría, hermanos. Y esto es algo en lo que nosotros tenemos que comprenderlo de esta manera. ¿Por qué, hermanos? Porque al final, este hombre, hay una afirmación que comienza con una decisión personal. Josué, como líder del pueblo y siervo de Dios, toma una postura que es innegociable. Para él, en la vida espiritual, eso es lo que él va a hacer. Él va a llegar hasta el final de estas consecuencias. Ahora, hermanos, ¿saben quién era Josué? ¿Verdad? ¿Ustedes saben quién es Josué? A mí en un examen que dicen, ¿quién es Josué? Un Moisésito, puse yo. Es un Moisésito. Josué, ¿se acuerdan cuando Moisés sube a la montaña? Josué estuvo ahí, Josué permaneció ahí. ¿Y qué escogencia la de Dios más impresionante con Josué? Tanto así que escoge a Josué y Josué resolvió en 3 días lo que Moisés duró 40 años. En 3 días se santificaron, hicieron lo que tenían que hacer y dijeron, vámonos a la tierra prometida. Qué hermoso esta figura, pero Josué era un hombre que estaba a la par de Moisés. Josué conocía. La promesa personal es el primer paso, hermanos. Es el primer paso hacia una vida consagrada. Si nosotros queremos hablar de vida consagrada, tenemos que entender que las promesas personales con Dios son sí y son amén. La verdadera fe no depende de las decisiones de la mayoría. A veces es que funcionamos de esa manera, con un asunto de mayoría, y no está bien, hermano. Debe haber una convicción profunda e individual. Esto es individual, hermano. Por eso, qué bueno orar por nuestros hijos, qué bueno orar por nuestras familias, pero a nuestras familias y a nuestros hijos debemos de recordarles que ellos deben hacerlo, porque Dios no tiene nietos, solo hijos. Y nosotros necesitamos entenderlo de esta manera. Qué rico y qué bueno es orar unos por otros, orar por la familia, orar por nuestros hijos, por los nietos, pero nuestros hijos, nuestros nietos, el esposo, la esposa, deben de entrar en el tiempo de oración individual, porque Dios es un Dios que así lo comprende y así es como está pactado. Ese es el pacto que Dios hizo. Cada uno dará cuenta a Dios. ¿Cuántos? Cada uno dará cuenta a Dios. No todos, ¿verdad? Cada uno dará cuenta a Dios. Ahora, hay un contexto y el pacto renovado se da al final de una era, y en el contexto histórico, este pacto renovado al final de esa era, Josué ya era anciano, reúne a todo Israel para recordarles lo que Dios había hecho. Qué importante es esto, hermanos, porque tenemos que detallarlo. Lo importante es que usted y yo estemos recordando a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a las personas con las que nosotros nos encontremos en el camino, recordarles qué es lo que la palabra de Dios dice, qué es lo que Dios dice, qué es lo que realmente nosotros tendremos que hacer. Este recordatorio debe ser una constante, hermanos. Una constante. Yo sé que a veces nosotros, como padres,
A veces desistimos de estos recordatorios, pero yo les insto en esta mañana, no desista de ese recordatorio, de estar diciéndole a nuestros hijos quién es Dios, qué dice las Escrituras, hacia dónde vamos si no tenemos a Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Hermanos, esto es vital en la vida del cristiano, es vital en nuestras vidas, amén. A veces nosotros desfallecemos porque decimos, no hombre, ya le he dicho tanto, ¿verdad? No hombre, ya es que ya. Es más, ya la persona lo ve a uno y se le esquiva, ¿verdad? Le cruza de cera como si le debiera, más o menos, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacerlo, el recordatorio. Hay una enseñanza clave para hoy, hermanos. El llamado es a escoger. Y el verso, vamos al verso 15, porque Josué lo hace muy presente. Y yo quiero también detallar un poquito ahí. Si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Hermanos, la perspectiva doctrinal, teológica, dice lo siguiente: o usted está de un lado o está del otro, no hay más. El hombre es o un hombre espiritual o un hombre natural. No hay más clase de hombres. Ahora nos quieren meter 10 con hueco porque hay como 6, 7 cosas y usted dice, porque unos son así, otros, ¿verdad? Que tú, que yo, que él, que ella, que ellos. Porque están grabando. Pero al final es verdad. Nosotros, Dios nos creó varón, hembra, hombre, mujer. El ser humano o es espiritual o es natural, carnal, pero está compuesto en el mismo hombre natural. ¿Qué somos nosotros? ¿De qué lado estamos nosotros? ¿De cuál lado? Hermanos, la escogencia es una escogencia diaria. Por eso les decía, la misericordia de Dios es nueva. Hay un llamado y Josué les dice, bueno, ustedes son los que tienen en el verso 15, ustedes tienen que decir, servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, y recordar aquí esta mañana que esta es una gran verdad, porque hoy nosotros estamos dentro de una sociedad que definitivamente también tiene una escogencia que la está haciendo como quiere hacerla. Porque nosotros sabemos de qué lado debemos de estar, qué es el anuncio del Evangelio de Jesucristo. Pero ustedes saben y conocen que hoy, hermanos, la sociedad está totalmente partida y dividida por muchos aspectos que lo tratan de justificar, porque los cristianos aquí, porque los otros son allá, que otros son hipócritas, pero nosotros sabemos, hermanos, y yo sé que nosotros tenemos que tomar decisiones sobre estas cosas, porque a veces nos volvemos también personas que somos muy tolerantes ante lo que Dios no tolera. Y hay que hacer la advertencia a la iglesia y a nosotros. Una cosa es que usted sea tolerante con aquellas personas que son o tienen tendencias de cualquier tipo hacia cualquier lado, y otra cosa es que usted tiene que dejarles claro, bueno, yo no tengo un problema con usted en esa área, pero la Biblia sí tiene un problema con usted en esa área. Yo creo que tenemos que ser muy claros, hermanos, porque a veces nosotros, por todo un montón de situaciones, porque hay un bombardeo, y yo creo que ahí es donde como iglesia a veces fallamos. Hermano, una cosa es que hay que hacer la diferencia. Una cosa es que usted sea respetuoso de las formas, de las decisiones de las personas como quieran tomarlas. Eso es, ¿verdad? Y lo otro es que usted y yo no somos el sí. El único sí es Dios. Y la Biblia debe respetarse. Porque yo he escuchado cada cosa, hermanos, en donde a veces personas, aún ministros, empiezan a tratar de buscar algo para tratar de consolidar o conciliar algunas cosas que son no conciliables. Y no está bien, hermano. Tenemos que ser valientes. Amén. Respetemos a las personas, amemos a las personas. El Señor nos ama. El Señor amó al mundo, pero le dijo la verdad. Amemos a las personas, pero con la verdad. Amén. El llamado a escoger es un llamado concreto, real, tangible, que nosotros tenemos que comprenderlo de esta manera. Amén.
Hay gente que le gusta y sigue sirviendo a los dioses. Hay gente que sigue, hermanos, si usted dice y usted le dice y lo quieren adornar de todas las maneras y de todas las formas. Y no está correcto. Ahora, nosotros tenemos que dar, dice la Escritura, la buena batalla de la fe. Con mansedumbre, dice, presentando defensa del Evangelio de Jesucristo con mansedumbre. No es pelear, no es pleitear, pero es poner la verdad. Y que esta verdad, hermanos, asegurémonos, sea nuestra vivencia. Porque qué feo empezar a decir algo que usted y yo no estamos trabajando ni viviendo. Una cosa es que usted y yo tengamos aún debilidades, yo más que ustedes. Otras es que yo me equivoque, que yo pueda pecar. Y otra es, hermanos, que definitivamente yo trate de justificar mi causa para decirle al otro, usted tiene que ser así. Y cuando el otro me dice, pero usted no es así. Hermanos, cuidémonos de eso. Porque para nosotros, los que estamos en Cristo, los que hemos recibido el sí de Dios, tenemos posibilidad de arrepentirnos, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra para poder ir a otra verdad en arrepentimiento. Es que el que no tiene el Espíritu Santo todavía no tiene esa posibilidad, hermano. Nosotros sí, por gracia, somos salvos. Amén. Es una escogencia y esta hora es tiempo de escoger. Josué, el anciano, ¿verdad? Desde que habían salido de allá. No faltó la palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. Y todo se cumplió, hermanos. Cuando uno ve en el capítulo, es más, ahí estamos en Josué, vea 21:45. A ver. El 21:45 de Josué, 21:45, hermanos. Dice, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Y subraya eso, todas se cumplieron. ¿Qué dice? Todas se cumplieron. Todas se cumplieron, no faltó ni una sola. Todas se cumplieron. Josué no obliga, Josué invita, hermanos. Y cada uno debía decidir seguir con Dios o retornar a los ídolos pasados. La elección es una elección libre, hermanos. Antes de que Josué hiciera esta declaración, hay una aplicación. Hoy también vivimos en medio de decisiones espirituales. ¿Seguiremos a Dios plenamente o solo de nombre? Esta es una decisión hoy. Ese es el nuevo pacto. El pacto que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos a Dios plenamente o solo de nombre? Y nosotros sabemos que esto es lo que está haciendo y marcando diferencia en la iglesia. Hay un compromiso familiar. Josué declara, yo y mi casa, asumir el liderazgo espiritual, no solo individual, sino familiar. Hermanos, yo creo que sí tenemos que decidir. Ahora, usted me diría, bueno, yo puedo decidir tener un altar familiar, yo puedo decir que oremos en la casa, pero a veces los de la familia no quieren. Ya ese será un problema de los de la familia. El tema aquí, creo que Josué toma una decisión espiritual y decir, no, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, si los de mi casa no quieren servir, no puedo obligar, es una invitación, pero yo me mantengo. Entonces me mantengo en mi devocional, me mantengo en mi vida espiritual y sigo llamando a mis hijos, al esposo o a la esposa, para que hagamos la comunión, para que podamos tener ahí esa parte del estudio de la palabra. Si ya no quieren, pues, ¿verdad? Obligado, nada. Es que lo obligado sabe feo, ¿verdad? Entonces tenemos que entenderlo de esa manera, porque a veces nosotros desistimos en esos procesos, porque decimos, bueno, es que como ya yo no voy a llamar, mejor yo voy y me meto por allá y lo hago solo. Yo no sé, hermanos, si estratégicamente Dios a usted le ha dicho que lo haga así. Yo creo que no debe ser. Uno debe de presentar siempre esto como algo que debiéramos de hacerlo todos. Y si no se quiere hacer, pues no se hace. Pero nosotros debemos de permanecer. ¿Cuántos están conmigo aquí? Porque sí cuesta a veces, ¿verdad? Y uno entiende que las personas tienen su derecho. Toca. Dice, no los voy a agarrar del pelo. Pero yo puedo sacar el tiempo, es mi límite. Los linderos y los límites son para mí. Porque cuando yo pongo el límite en otra persona, a esa persona se lo puede brincar. Pero si el límite es para mí, no me lo brincan. Si yo digo, yo voy a hacer el devocional aquí, en este espacio, que yo estoy llamando a la casa, aunque nadie quiera, yo lo voy a hacer. Y ese es mi límite, ese es mi lindero. Y me van a respetar en eso.
¿Por qué? Porque yo estoy respetando a los otros que no lo quieren hacer. Amén. Es importante, hermanos, porque la renovación del pacto tiene que ver también con algo. La fe no debe quedarse en lo personal. Somos llamados a guiar nuestros hogares en el temor de Dios. Hermanos, los hogares sí están destruidos de muchas maneras, de muchas formas. ¿Por qué? Bueno, porque al final a nosotros se nos han escapado muchas situaciones. El asunto no está fácil, el asunto no es tan sencillo, ¿verdad? Yo creo que nuestras generaciones han variado y han cambiado de muchas maneras, de muchas formas. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, en mi casa era lo que mi papá decía. Y yo creo que era que mi mamá le susurraba, digo yo. Él era más o menos como el ventrílocuo. Pero era así. Por ejemplo, mi papá decía, no, a las 8 de la noche se cierra aquí la casa. Y a las 8 de la noche se cerraba esa casa. Que se quedara afuera quien se quedara afuera. ¿Qué me voy a recordar yo? Que mis hermanas eran tremendas. Y yo como era el más chiquitillo, ¿verdad? Entonces yo no... Y cuando llega y tocan, y ya eran las 8. Y ahí en ese lugar donde yo vivía, en Santa Bárbara, no se podía perder las 8 porque sonaban las campanas, que era una cosa que yo decía, ¿qué es esto? Eran las campanas que plin, plin, las 8. Y cometo yo ¿verdad? Yo jugando del Gran Redentor. Y me voy, picaporte. Auto. Y entran mis dos hermanillas disparadas. Estaban mi papá y mi mamá. Adivinen a quién le volaron por toda la vida. A este que está aquí. Pregúntenme si volví a abrirles. Ve que bueno. ¡Nunca más! Pero yo sufría porque yo decía, ¿cómo se van a quedar afuera? ¿Cómo se van a quedar afuera? Y yo sufría cuando yo oía, porque a veces llegaban al último campanazo. Pero si llegaban al último campanazo podían entrar, si no, no. Yo que iba contando, eso fue lo primero que aprendí a contar, a 8. 1, 2. Pero el temor a Dios en medio de nuestros hogares debe ser algo, hermanos. Dios es santo y celoso. Veamos el verso 19, porque en este capítulo 24, ven el verso 19, que es una de las grandes referencias con respecto a esto de Josué. Dice, hablando del pacto con el pueblo en Siquén, el verso 19, entonces Josué dijo al pueblo, ustedes no podrán servir al Señor porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará la transgresión de ustedes ni de sus pecados. Si abandonan al Señor, sirven a dioses extranjeros, Él se volverá y les hará daño y los consumirá después de haberlos tratado bien. Hermanos, vean que la ley y la parte de Dios era radical. Así era, como cuando daban las 8 en esa casa, que les cuento y se lo hagan. Así era. No hay para allá, no hay más para acá. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios celoso. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que entender que así es. Hay una aplicación a esto. En un tiempo donde el compromiso espiritual es superficial, hermanos, recordemos, Dios no es un espectador indiferente, Él es el Dios que exige integridad. Y quiero que leamos la aplicacióncita todos, por favor. 1, 2, 3. En un tiempo, vamos a ver, hermanos, desde ahí arrancamos, perdón que no les dije. 1, 2, 3. En un tiempo donde el compromiso espiritual es superficial, recordemos, Dios no es un espectador indiferente. Él es Dios que exige integridad. Y ese Dios, y Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo por siempre y siempre y siempre. Y nosotros a veces creemos que Dios tiene que concesionar algunas cosas. No, hermanos, Dios no está en el asunto de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si no hay el proceder al arrepentimiento, Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación. Y el pacto y la renovación del pacto tiene que ver con esto. Con que Él se mantiene en su integridad.
Saben, hermanos, porque Dios no nos está exigiendo, nos sigue invitando a que cambiemos nuestra mala manera de vivir. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dígame amén. Eso. Hermanos, dentro del nuevo pacto, Jesús y el nuevo pacto, así como Josué pasó la responsabilidad a una nueva generación, Jesús en el aposento alto instituye un nuevo pacto con sus discípulos. Lucas capítulo 22, vamos a Lucas por favor. Lucas capítulo 22, verso 20. Ok. Lucas capítulo 22, versículo 20. Es Jesús cuando ha instituido la parte de la cena y les dice ahí mismo, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Jesús toma otra vez el nuevo pacto, así como Josué pasó la responsabilidad a una nueva generación, Jesús está ahí a punto de morir, como Josué estaba a punto de morir, y pasa la responsabilidad a una nueva generación. Hay un nuevo pacto que se da ahí en el aposento alto y les dice, esta copa es la copa de un nuevo pacto. Y este nuevo pacto tiene que ver con la sangre que yo voy a poner para que todos tengan la salvación. Amén. Con su muerte Jesús selló una nueva alianza y prometió enviar el Espíritu Santo para guiarnos en fidelidad. Hermanos, por eso es que cuando hablamos de renovar el pacto, que para mí es misericordia nueva cada mañana, para mí es estar a cuentas con Dios todos los días de mi vida, para mí es poder decir, Señor, gracias porque hoy me regalaste este día y quiero hacer tu santa y perfecta voluntad. Creo que eso es renovación del pacto y que nosotros debiéramos estar muy conscientes de que si Él nos dio vida hoy es para que hagamos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cada vez que celebramos la cena del Señor recordamos la cruz, pero también renovamos nuestro pacto con Cristo, que fue lo que hicimos esta mañana en este espacio. Hay una reflexión final y quiero que lo podamos ver de esta manera. El voto del corazón. Muchos dijeron, serviremos a Jehová, pero luego se desviaron. Hermanos, y esto no ha dejado de pasar. Esto sigue siendo algo continuo. Muchos han dicho sí. Después del sí de Dios. Hoy entendemos que yo soy el producto del sí de Dios. Muchos han dicho que sí, pero muchos se han desviado. Yo estoy seguro que usted por lo menos conoce a uno o a dos o a alguien que de verdad confesó que Jesús es el Señor y después se alejó, se apartó lamentablemente, por lo que tenemos que seguir clamando y tenemos que seguir orando. Amén. Amén. La fidelidad no se prueba en un acto emocional, sino en la constancia diaria. Veamos eso. ¿Cómo es? 1, 2, 3. La fidelidad no se prueba en un acto emocional, sino en la constancia diaria. Otra vez. No, hombre, mis amados. Vamos, ya vamos a ir a almorzar. Nos dejó la alabanza. ¿Qué esa alabanza estuvo? Pochenche. La fidelidad no se prueba en un acto emocional, sino en la constancia diaria. Hermanos, esto es una verdad. Y si usted quiere abrazarla y llevársela, llévesela. Porque a nosotros nos pasa mucho que emocionalmente, ¿verdad? Emocionalmente estamos hoy estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir, ¿verdad? Pero a veces andamos, hermanos, que no nos levanta nada. Usted ya no quiere ni venir a la iglesia, y menos orar, y menos dar, y menos ir a bajar nada, hermano. Porque a veces nos volvemos muy emocionales. Y nosotros somos una iglesia que fue rescatada de la mala manera de vivir. Y si bien es cierto, hay emociones y sentimientos, porque así nos dejó el Señor y que no se equivocó, pero nosotros tenemos que tener una constancia diaria.
Y esa constancia diaria implica que usted y yo estemos asumiendo algunas cosas de aplicaciones prácticas. Examina tu corazón. Examinemos nuestro corazón. ¿Estamos cumpliendo el pacto que hicimos con Dios? ¿Usted se acuerda cuando usted le dijo sí a Dios? Yo tengo que acordarme cuando yo le dije sí a Dios. Y dentro de todo eso, ¿verdad? El domingo pasado nos hicieron repetir inclusive mira, no está la príncipe. Nos le hicieron repetir, ¿verdad? ¿Y qué era lo que asumíamos nosotros? Que yo, ¿verdad? Me arrepentía de mis pecados, que yo aceptaba a Jesús como mi único y suficiente Salvador. ¿Verdad? Eso es como lo que hicimos. Después nos bautizamos y hemos hecho muchas cosas. Entonces, ¿estamos cumpliendo el pacto que hicimos con Dios? Ese es un asunto personal, es un asunto individual y es una gran invitación de aquel que sabe decir que sí. Y cuando Él dice que sí, todo cambia. Otro punto, para los que estamos, si somos cabeza de hogar, o los que son y las que son cabezas de hogar. Lidera tu casa, tienes un altar familiar, hay oración, palabra y testimonio en tu hogar. Hermano, es un reto que tenemos que ponerlo. Si no lo estamos haciendo, tenemos que ponerlo, tenemos que hacerlo, hermano. Independientemente de que los chiquillos o el papá o la mamá o el esposo o la esposa quieran o no, hay que caminar en la constancia, hay que caminar en esa constancia, porque esto es parte de renovar el pacto. Otro punto es hacer memoria. Entonces, examinas tu corazón. ¿Estamos cumpliendo? 2, hay que liderar la casa. 3, hacer memoria. Recuerda cómo Dios ha sido fiel. Esto va a fortalecer tu confianza en Él. Hermanos, ¿cuánto ha sido Dios de fiel? ¡Qué impresionante la fidelidad de Dios! Es que su fidelidad nunca falla. Su fidelidad es para siempre. Amén. Entonces hagamos memoria. Esto nos va a ayudar, hermanos, a fortalecernos en el Señor. Renueva tu compromiso. Hoy es un buen día para decidir nuevamente: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál es la renovación del pacto? Leámosla. ¿Qué es? Leamos ahí después de donde dice tu compromiso. 1, 2, 3. Hoy es un buen día para decidir nuevamente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un asunto mío, es un asunto individual, es una invitación del Espíritu Santo, es una invitación de la palabra. La palabra nos dice a nosotros que si nosotros decidimos por Él, Él ya decidió por nosotros, hermanos. Él ya decidió por nosotros. Él sí quiere que le sirvamos. Hermanos, que le sirvamos a tiempo y fuera de tiempo, que nosotros caminemos en sus estatutos y preceptos, que nosotros caminemos en la gracia que se nos fue dada en Cristo Jesús. Pero es una decisión que tenemos que tomar. La renovación del pacto implica entonces, mi amado hermano y hermana, que usted y yo nos comprometamos delante del Señor. Tenemos que hacer memoria, hay que recordar. Esta frase, yo y mi casa serviremos a Jehová, no es solo una declaración antigua, sino una enseñanza vigente y poderosa. Es una enseñanza vigente y poderosa para el día de hoy, para esta mañana, para este momento histórico, hermanos, es poderosa. Nos llama a comprometernos con Dios en lo personal y en lo familiar, a tomar decisiones claras en medio de una sociedad confundida y a construir hogares que honren al Señor en todas las áreas. Es una invitación a vivir una fe práctica, activa, contagiosa, que impacte en generaciones. El decir yo y mi casa serviremos a Jehová, estamos impactando a nuestras nuevas generaciones. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el reto para todos. Es la invitación, nunca una obligación. Pero es una invitación que yo creo que no podemos dejar de lado. Padre, en el nombre de Jesús, los que estamos hoy aquí, están conectados también allá en Zoom, Señor, que podamos tomar una decisión. Esta decisión espiritual, una decisión trascendental, como lo hizo Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que nosotros hoy tomemos decisiones profundas y serias, Señor. Que nosotros hoy podamos entender que esto no es una sola
no es una declaración antigua, es una enseñanza vigente y poderosa que va a transformar nuestra vida. Señor, enséñanos como iglesia, como individuos, como padres, esposos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos. Señor, a tomar decisiones sabias, prudentes, Señor. A recordar cómo tú has sido fiel. A liderar nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús. A examinar nuestro corazón para estar cumpliendo contigo conforme lo que nosotros dijimos un día. Te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador. Padre, gracias por esta hora. Gracias por este espacio. Gracias por esta palabra que sé, Señor, que trabajará en nosotros a partir de este momento en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Hermanos, gracias por estar aquí. Gracias, Michelle, y al chico, que les vaya muy bien. Ellos van para, ay, ¿cómo se? Ya se me olvida el nombre. Para el convivio que hacen cuando éramos jóvenes. No, digo, bueno, cuando los jóvenes llegan a ese tiempo de colegio. Que les vaya muy bien, que Dios los bendiga y los guarde, de verdad que sí. Amén. Hermanos, quedamos despedidos. Feliz principio.